Hola, bienvenidos a esta sesión de probabilidad y estadística en aula ESEMS HD, donde identificaremos los modelos probabilísticos y predictivos para conocer posibles resultados como el tiempo, las finanzas, entre otros. Además, aprenderás a plantear e interpretar modelos gráficos y matemáticos de probabilidad como por ejemplo, operación con conjuntos, diagramas de Venn, permutaciones, combinaciones, diagramas de árbol y principio multiplicativo. Vamos a verlo. Un conjunto es una condición específica y descrita con claridad, es decir, es la colección de objetos bien definidos, por ejemplo, las flores, personas, números, letras, etc. Generalmente se encierran en un círculo o cuadro para indicarlo perfectamente. Los elementos o miembros de un conjunto son las personas u objetos que lo forman y se pueden describir de tres maneras diferentes. El conjunto es frutos rojos. Enumeración. Se elabora una lista de los elementos que forman el conjunto y se hace entre llaves, indicando el conjunto con las iniciales de su nombre en mayúsculas. FT. Igual y se escribe fresa, cereza, zarzamora, etc. Comprensión. Cuando se proporciona una regla que cumple todos los elementos, en este ejemplo se escribe frutos cuya pulpa sea roja. Diagrama de Venn. Es un gráfico que representa los conjuntos mediante círculos o rectángulos. Existen conjuntos muy específicos. Entre estos tenemos conjunto universo. Este conjunto se indica con la U mayúscula. Es el que contiene a todos los elementos que cumplen una regla, como ejemplo, los números naturales. Conjunto, los números pares. Subconjunto, los dígitos de esos números pares. El diagrama de Venn quedaría de la siguiente manera. Existen otros conjuntos muy específicos, entre los cuales tenemos conjunto vacío. Es aquel que carece de elementos, por ejemplo, personas que viven más de 300 años. Conjunto unitario. Es el que tiene un solo elemento, por ejemplo, la letra S en el nombre de Samantha. Los conjuntos se relacionan y a esto se le llama operaciones entre conjuntos. La primera operación se denomina unión y es cuando todos los elementos de los conjuntos implicados se unen y se toman en cuenta sin repetirlos, como se muestra en el diagrama en color amarillo. Se puede indicar la nomenclatura entre llaves. X, tal que X pertenece al conjunto A, o X pertenece al conjunto B. La segunda operación es la intersección, y solo los elementos que se comparten en ambos conjuntos, como se muestra en el diagrama de Venn. En el área iluminada, se puede indicar de la siguiente manera. Se abren las llaves, donde X tal que X pertenece al conjunto A y pertenece al conjunto B. Como puedes ver, lo que está iluminado de color rojo es el conjunto indicado. Si sumamos los elementos, nos da un total de 29. Para la segunda operación, que es una unión del conjunto T y el conjunto S, se ilumina la parte correspondiente, indicada con color. Si sumamos los elementos, nos da un total de 50. En la última operación, que es el complemento de R, es decir, todo lo que le falta al conjunto R, sumamos los elementos, nos da un total de 49, que es la parte iluminada en el diagrama de Venn. En la primera operación, debemos calcular la diferencia del conjunto R
menos el conjunto S. Entonces, los elementos del conjunto R es 10 más 3 más 6 más 13, igual a 32. Pero si quitamos los elementos de S, tenemos 32 menos 6 menos 3. Y el resultado es todo lo que le pertenece a R y no está en el conjunto S, dando un resultado de 23, que es lo que está iluminado de azul. En el segundo ejercicio, podemos observar que hay signos de agrupación, por lo que debemos realizar primero el paréntesis y después la resta del conjunto R, por lo que la intersección del conjunto S con el conjunto T es la suma de 3 más 9, igual a 12, pero falta la diferencia del conjunto R, por lo que le quitamos el 3, dando un resultado de 9, que es la parte iluminada. En este último ejercicio nos pide la intersección de los tres conjuntos, es decir, lo que está en el conjunto R, S y T, que son los elementos comunes a los tres conjuntos, siendo común el 3. Empecemos a hablar de un concepto que es muy importante en muchas de las situaciones de la vida cotidiana y que es útil para predecir juegos de azar, tiempo, etc. La probabilidad es la posibilidad de que ocurra algo. A este algo se le llama evento. Existen diferentes tipos de probabilidad. Empezaremos con el enfoque clásico, que dice que la probabilidad de un evento es igual a los casos favorables entre los casos totales. Los conjuntos siempre son importantes dentro del estudio de la probabilidad y la estadística. Veamos ahora estos conceptos aplicados en una situación de la vida cotidiana. De acuerdo a este enfoque, vamos a trabajar un ejercicio en donde previamente se ha realizado una encuesta acerca de los gustos musicales de 125 estudiantes, dando como resultado lo siguiente: 50 les gusta el K-pop, 35 les gusta el hip hop, 40 les gusta el reggaetón, a 20 les gusta el hip hop y el reggaetón, a 13 les gusta el K-pop y el hip hop, 12 les gusta el K-pop y el reggaetón y a 4 les gustan los tres tipos de música. Con esta información vamos a realizar lo siguiente. Traza el diagrama de Venn. Primero pensemos en cuántos conjuntos son los que tenemos el K-pop, que indicaremos con la letra K, el hip hop con la H y el reggaetón con la R, así como a los que no les gusta ningún tipo de música de los que se trató. Como hay 4 personas que les gustan los tres tipos de música, hay una intersección y queda justo en medio de los tres conjuntos, y es así donde colocamos el 4. Dice que a 12 personas les gusta el K-pop y el reggaetón. Esto es otra intersección, indicando que debemos incluir ambos tipos de música. Como ya tenemos que a 4 les gusta ambos, colocamos que son 8 los que nos faltarían para 12. Ahora, a 13 les gusta el K-pop y el hip hop, por lo que, como de nuevo ya tenemos 4, solo nos faltan 9 elementos para sumar 13. De la misma manera, a 20 les gusta el hip hop y el reggaetón. Nuevamente ya tenemos 4 personas, nos faltan 16, sumando ya tenemos 20. A 40 personas les gusta el reggaetón. El razonamiento, si ya tenemos 8 más 4 más 16, esto suma 28, por lo que faltan 12 personas. A 35 les gusta el hip hop, pero ya tenemos 9 más 4 más 16,
que es igual a 29, por lo que solo nos faltan 6 elementos. A 50 personas, sorprendentemente, les gusta el K-pop y de igual manera, si sumamos 8 más 4 más 9, es igual a 21, por lo que nos faltan 29 personas para tener completo el conjunto. No olvidemos que a 41 personas no les gusta ningún tipo de música mencionado, por lo que quedan fuera en el universo. El universo es el número total de personas encuestadas, por lo que debemos tomar en cuenta todos los elementos, siendo un total de 125 personas. Recordemos que para sumar no se debe contar doble, por lo que sumamos 29 más 8 más 4 más 9 más 12 más 16 más 6 más 41, siendo así 125. Para calcular la probabilidad de que les guste el K-pop y hip hop, debemos analizar lo siguiente. Si se menciona la palabra y es una intersección, como ya lo vimos antes, se descarta el 4, ya que a este grupo le gustan los 3 tipos de música, de manera que solo queda el 9. Para calcular la probabilidad de este evento, se divide 9 entre 125, dando 0.072. Lo multiplicamos por 100 y nos da 7.2% de probabilidad que les guste este género. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar le guste solo el reggaetón? En sí, la misma pregunta lo dice, solo debemos tomar en cuenta todo el conjunto R, menos el 8, porque a ellos les gusta el K-pop y el reggaetón. Tampoco el 4, porque a ellos les gustan todos los géneros de música. Y el 16 tampoco, porque les gusta el hip hop y el reggaetón. Por lo que hacemos la siguiente operación. 40, que son todos los elementos del conjunto R, menos 8, menos 16, menos 4, que es igual a 12. Para calcular la probabilidad, dividimos 12 entre 125, dando un resultado de 0.096. A esto lo multiplicamos por 100 y nos da 9.6%. ¿Cuál es la probabilidad de que a una persona elegida al azar no le guste ninguno de los géneros mencionados? Para responder esta pregunta, primero vamos a analizar dónde se encuentran las personas que no les gusta esta música. Y es justamente lo que se encuentra fuera de los conjuntos, por lo que podemos calcular la probabilidad. Primero, debemos saber cuántos elementos tiene este conjunto, mediante el complemento de la unión, que por definición es todo lo que no le pertenece a dicha unión. En este caso es 41. Y a continuación calculamos 41 entre 125, nos da como resultado 0.328 y multiplicado por 100 nos da 32.8%. Primero vamos a iluminar el área que nos está pidiendo el problema y como dice K-pop o hip hop, entonces quitamos todas las intersecciones. Vamos a obtener primero a quienes les gusta el K-pop, por lo que vamos a realizar las siguientes operaciones de conjuntos para obtener la probabilidad requerida. Vamos a restar 50 entre 125, que es la probabilidad del conjunto K, menos la probabilidad de la intersección del conjunto del K-pop y hip hop, que en este caso es 9 entre 125, menos la probabilidad de la intersección del conjunto K-pop y el reggaetón, que es 8 entre 125, menos la probabilidad de la intersección de los tres conjuntos, que en este caso es 4 entre 125. Esto va a ser igual
a 29 entre 125. Ahora se hace lo mismo para el otro conjunto. 35 entre 125, que es la probabilidad del conjunto H menos la probabilidad de la intersección con el conjunto del K-pop y hip hop, que es 9 entre 125, menos la probabilidad de la intersección del conjunto del reggaetón con el hip hop, que es 16 entre 125, menos la probabilidad de la intersección de los tres conjuntos, que es 4 entre 125. Hacemos esta operación y nos da un resultado de 6 entre 125. Como dice, si les gusta ambos conjuntos, se deben sumar, por lo que ahora vamos a sumar las probabilidades obtenidas anteriormente, que son 29 entre 125 más 6 entre 125, dando como resultado 35 entre 125. Realizamos esta división y nos da igual a 0.28. Lo multiplicamos por 100, que serían 28% de probabilidad. Sin duda, los conjuntos siempre están presentes en nuestro diario vivir. Veamos ahora las diferentes técnicas de conteo en la probabilidad y sus definiciones. Técnicas de conteo. Se les determina técnicas de conteo a las combinaciones, permutaciones y diagrama de árbol. Estas nos proporcionan la información de todas las maneras posibles en que ocurre un evento determinado. Diagrama de árbol. Un diagrama de árbol es un método gráfico que nos permite identificar todas las partes necesarias para alcanzar algún objetivo final. En mejora de la calidad, los diagramas de árbol se utilizan generalmente para identificar todas las tareas necesarias para implantar una solución. Se trata, pues, de un método orientado al despliegue de objetivos. Principio de la multiplicación. El principio de la multiplicación o producto establece que si un suceso se puede realizar de m formas diferentes y luego se puede realizar otro suceso de n formas diferentes, el número total de formas en que puede ocurrir es igual a m por n. Principio de la combinación. Una combinación es un arreglo donde el orden no es importante. La notación para las combinaciones es C y entre paréntesis n, r, que es la cantidad de combinaciones de n elementos seleccionando r a la vez. Es igual a la cantidad de permutaciones de n elementos tomados r a la vez y dividido entre r factorial. Principio de la permutación. Una permutación es una determinada ordenación de todas las cosas que pueden hacer los elementos de un conjunto. En cada una de estas ordenaciones entrarán todos los elementos del conjunto, considerando sin repetirse ninguno de ellos. En cada permutación, para un conjunto de n elementos, tendremos que cubrir n posiciones. Ahora que conoces estos conceptos, es importante que los entiendas y los pongas en práctica. Efectivamente. Por eso, te invitamos a ejercitar las técnicas de conteo como métodos para calcular la probabilidad de que suceda un evento. María Luisa asistirá a una fiesta mexicana el próximo 15 de septiembre, por lo cual debe de elegir para vestirse entre 3 pares de zapatos, uno negro, uno blanco y otro rojo, 2 vestidos, uno verde y uno rojo, y 3 mascadas de colores blanco, rojo y verde. ¿De cuántas formas diferentes se puede vestir María Luisa? Para dar una solución utilizando un diagrama de árbol de la siguiente manera.
Tenemos a María Luisa y debe de elegir entre 3 pares de zapatos, 2 vestidos diferentes y 3 mascadas diferentes. Observa el diagrama de árbol de la ilustración y podrás darte cuenta que existen 18 maneras diferentes en las que María Luisa podría ir vestida a la fiesta mexicana. Presentando el mismo problema de María Luisa, le daremos solución ahora utilizando el principio de la multiplicación. Aplicando la técnica del principio de la multiplicación, tenemos 3 pares de zapatos por 2 vestidos diferentes por 3 mascadas de diferentes colores. Obtenemos como resultado 18 formas diferentes de vestirse. Antes de comenzar con el tema, vamos a entender en qué consiste la función factorial. La función se representa con el signo de exclamación y consiste en multiplicar todos los números enteros positivos que hay entre el número que aparece en la fórmula y el número 1. Por ejemplo, tenemos que obtener la factorial del número 6. Esto quiere decir que hay que multiplicar todos los números enteros positivos que están antes del 6. En este caso, multiplicamos 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1 y obtenemos el resultado de 720. Concluimos que la factorial de 6 es 720. Comencemos como combinación. La combinación es un arreglo u ordenación de n objetos disponibles, tomando solo k objetos a la vez, en donde el orden en el que están acomodados no importa. Por ejemplo, mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y plátanos. No importa si primero colocamos manzanas, plátanos y uvas o uvas, plátanos y manzanas. El resultado será siempre el mismo. La fórmula para obtener las combinaciones es la siguiente. Combinaciones. Y entre paréntesis colocamos el número total de elementos y el número de elementos a elegir. Es igual a la factorial del número total de elementos entre el producto de la factorial del número de elementos a elegir y la factorial de la diferencia del número total de elementos y el número de datos a elegir. Hagamos un ejemplo. Una urna contiene 7 canicas rojas. ¿De cuántas formas distintas se pueden extraer 3 canicas? Lo primero que hacemos es colocar nuestros datos. En este caso, n es igual a 7 canicas rojas y k es igual a las 3 canicas que se van a extraer. Aplicamos la fórmula. El número de combinaciones es igual a 7 factorial entre 3 factorial por la factorial de la diferencia de 7 y 3. Simplificamos esa resta y nos queda 7 factorial entre el producto de 3 factorial por 4 factorial. Realizamos las operaciones pertinentes y obtenemos 35. Como te puedes dar cuenta, aplicar esta fórmula no es complejo. Solo requiere que determines quién es n y quién es k. Ahora vamos con la permutación, la cual es un arreglo de k elementos tomados de un total de n, de tal manera que el orden en que se acomodan los elementos es muy importante. Un ejemplo muy claro es la contraseña de tu Facebook. Aquí el orden sí importa, porque si colocas algún número o letra mal, no podrás acceder a tu perfil. La fórmula para obtener las permutaciones
es la siguiente: permutaciones, y entre paréntesis colocamos el número total de elementos y el número de elementos a elegir. Es igual a la factorial del número total de elementos entre la factorial de la diferencia del número total de elementos y el número de datos a elegir. Veamos un ejemplo sencillo. Calcula el total de NIPs distintos que una persona puede crear para utilizarlos como clave de alguna tarjeta de un banco. Lo primero que haremos será escribir el conjunto de los dígitos que podemos escoger. En este caso son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posteriormente, colocamos los datos que utilizamos en la fórmula. En este caso, n es igual a 10 y k es igual a 4, pues el NIP solo consta de 4 dígitos. Aplicamos la fórmula. El número de permutaciones es igual a 10 factorial entre la factorial de la diferencia de 10 menos 4. Hacemos la simplificación en el denominador y nos queda 10 factorial entre 6 factorial. Realizamos la división y el resultado que obtenemos es 5040. Es decir, existen 5040 maneras de que una persona pueda crear un NIP. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes recomendarles que busquen a su docente para aclarar sus dudas. Es importante que busques más sobre este tema y para ello pueden escanear este código QR, donde encontrarán información que les ayudará a reforzar su aprendizaje. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Denle like y activen la campanita de notificaciones para mantenerse actualizados con todos los videos de Aula ESEMS HD. Y recuerden cuidarse, manténganse en casa. ¡Hasta la próxima! Hola, haz planes de estudio para tu semana. Realiza una lista de tareas, prográmalas y establece periodos de tiempo. La organización es una de tus mejores aliadas para esta educación a distancia. ¡Nos vemos!